La palabra. ¿Alguna vez has sentido esa pequeña presión en el pecho cuando se habla de dar en la iglesia? La pregunta siempre es la misma. ¿Es el 10% un número mágico? Durante años nos han enseñado una sola versión, pero ¿y si te dijera que la matemática bíblica es diferente a lo que crees? Hoy en Minkev vamos a viajar al pasado para descubrir que en el Antiguo Testamento no existía un diezmo, sino 3. Y entender esto cambiará tu forma de ver la generosidad para siempre. Bienvenidos a Minkev. Hoy abordaremos un tema fundamental, profundo y frecuentemente mal interpretado dentro del contexto bíblico. Los 3 tipos de diezmos establecidos por Dios para Israel en la ley mosaica, sus propósitos originales y su aplicación para la iglesia actual bajo la gracia. Muchos escuchan la palabra diezmo y lo relacionan inmediatamente con un concepto moderno de obligación financiera dentro de la iglesia. Sin embargo, cuando regresamos al texto bíblico y analizamos su contexto histórico, cultural y teológico, descubrimos un panorama totalmente diferente. Hoy, viajaremos al mundo antiguo, al Israel del pacto mosaico para comprender qué era el diezmo según Dios, cómo funcionaba y quién lo recibía, cada cuántos años debía entregarse, qué revelaba del carácter divino y cómo debe interpretarse hoy bajo el nuevo pacto. Así que ponte cómodo, abre tu Biblia y acompáñanos en este recorrido. En todo el Antiguo Testamento, pocas prácticas expresan tanto la estructura espiritual, social y económica del antiguo Israel como el diezmo. Cuando hablamos de diezmo hoy, normalmente pensamos en una práctica simple, entregar el 10%. Pero en Israel bíblico, el diezmo no era uno solo. Era un entramado profundo de leyes, tradiciones y propósitos divinos que formaban parte del pacto entre Dios y su pueblo. Para comprenderlo, debemos transportarnos al siglo XIII a.C., a una cultura agrícola, tribal, organizada en torno a la Torá. Un pueblo que vivía bajo un sistema teocrático donde Dios no solo era el centro espiritual, sino también el político, social y económico. En ese contexto surgieron 3 tipos de diezmos, cada uno con un propósito específico. Diezmo levítico, para el sostenimiento de los levitas. Diezmo festivo, para celebraciones y adoración en Jerusalén. Diezmo para pobres, para huérfanos, viudas y extranjeros. Cada uno revela un aspecto del carácter de Dios, su santidad, su deseo de comunión y su compasión. Hoy vamos a explorar a fondo estos 3 diezmos, su base histórica, sus propósitos y, algo crucial, cómo entenderlos correctamente en nuestro tiempo. La mayoría piensa que el diezmo era una tarifa plana, un simple 10% de todo. Pero la ley de Moisés era un sistema nacional complejo. Si fueras un israelita fiel en tiempos de Moisés, no dabas el 10%. Sumando todo lo que Dios pedía en Levítico, Números y Deuteronomio, tu aporte anual rondaba casi el 23%. ¿Sorprendido? Vamos a abrir las Escrituras para ver cuáles son estos 3 diezmos y, lo más importante, qué significan para nosotros hoy bajo la gracia, no sin antes explicar algo del contexto histórico. Antes de hablar de los diezmos, debemos comprender algo fundamental. Tigé Puente Israel no era simplemente un grupo espiritual. Era una nación con un liderazgo político, una constitución espiritual y un sistema económico teocrático. La tierra les fue dada por herencia y cada familia tenía asignaciones específicas. Sin embargo, una de las tribus no recibió heredad de tierra, los levitas. Ellos eran, primeramente, sacerdotes, guardas del templo, instructores de la ley, ministros de adoración, supervisores litúrgicos. Por no tener tierra productiva, Dios estableció un sistema económico que fuera justo y funcional. Ese sistema eran los diezmos. Primero, el diezmo levítico. Este es el que todos conocen. Los levitas no tenían tierras ni herencia. Su trabajo era conectar al pueblo con Dios a tiempo completo. Este diezmo era su salario. Sin esto, el culto moría. Referencias principales: Levítico 27:30 al 33, Números 18, 21, 24. Este era el diezmo más conocido. Se daba cada año
de la producción agrícola, de granos, aceite y vino, y del aumento de ganado. Su propósito era sostener a los levitas porque no tenían heredad económica familiar. Este diezmo también incluía un sistema ordenado. Israel daba el 10% a los levitas, luego los levitas daban el 10% a los sacerdotes. Era un círculo de provisión dentro del servicio religioso. La intención divina era clara: para que los ministros del altar pudieran dedicarse completamente al servicio espiritual del pueblo. No era un impuesto para proyectos civiles, no era un pago por bendiciones, era un sustento ministerial ordenado por Dios. Basado en Números 18, 21, 24 y Levítico 27, 30 al 33. El primer tipo de diezmo es el más conocido. En Israel existía una tribu dedicada exclusivamente al servicio del tabernáculo, los levitas. A diferencia de las demás tribus, los levitas no recibieron heredad de tierra. Su herencia era el servicio al templo. Su heredad era Dios. Por eso Dios estableció un sistema donde el resto del pueblo sostenía a quienes se dedicaban al ministerio espiritual. Para que los ministros del altar pudieran dedicarse completamente al servicio espiritual del pueblo. No era un impuesto para proyectos civiles, no era un pago por bendiciones, era un sustento ministerial ordenado por Dios. He dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Números 8, 21. Este diezmo incluía productos agrícolas, ganaderos y frutos de la tierra. Propósitos del diezmo levítico: sostener a los ministros que no tenían heredad, mantener el funcionamiento del tabernáculo, asegurar que el culto nunca se detuviera. Aplicación en su época. En un mundo en donde la economía era agrícola, entregar el diezmo no solo era obediencia espiritual, era la forma de mantener viva la adoración nacional. Aplicación para la actualidad. Aunque el pacto levítico ya no está vigente, el principio moral permanece: apoyar la obra de Dios, sostener a quienes sirven tiempo completo y mantener los espacios donde se enseña la palabra. Segundo, el diezmo de la fiesta. Y este te va a encantar. Dios mandaba apartar otro 10% para que tú lo disfrutaras. Sí, la Biblia mandaba usar esta recolección para ir al templo, hacer una fiesta, comer carne y beber vino en la presencia de Dios. El propósito era aprender a disfrutar las bendiciones con alegría. Referencias principales: Deuteronomios 12, 17 a 19 y Deuteronomios 14, 22 a 27. Este diezmo se reservaba para celebración espiritual. ¿Por qué? Porque las fiestas eran cruciales en Israel. Incluían sacrificios, comidas rituales, peregrinaciones, adoración comunitaria y recuerdo de la redención de Dios. Cada familia guardaba ese diezmo para usarlo en Jerusalén, delante de Dios, en familia, celebrando su favor. Este diezmo era festivo, conmemorativo y gozoso. Se usaba para peregrinar, comer, adorar, compartir con levitas, fortalecer la unidad nacional. En otras palabras, era un diezmo invertido en adoración, comunidad y memoria espiritual. Basado en Deuteronomio 14, 22 al 27. Este diezmo sorprende a muchos. Dios ordenó que, una vez al año, el pueblo apartara un 10%. ¿Para qué? Celebrar. Sí, celebrar en la presencia del Señor. Este diezmo era llevado a Jerusalén para ser consumido allí, en las fiestas santas: panes sin levadura, Pentecostés, tabernáculos. Y comerás delante de Jehová tu Dios, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Deuteronomio 14, 23. Propósito del diezmo festivo: recordar la bondad de Dios, celebrar la bendición recibida, mantener viva la identidad nacional, enseñar gratitud y gozo. Aplicación en su época: este diezmo unía a la familia, fortalecía los lazos comunitarios y le daba al pueblo un motivo de alegría. Aplicación para la actualidad: hoy no tomamos un diezmo festivo para viajar a Jerusalén, pero sí podemos aprender. La adoración también es celebración. Dios desea que recordemos sus bondades. La familia debe tener tiempos de fe y gratitud. La fe no es solo deber, también es gozo. Tercero, el diezmo del pobre. Este ocurría cada 3 años. No iba al templo, se quedaba en las ciudades. Era el sistema de seguridad social de Dios para el levita, el extranjero, la viuda y el huérfano. Dios aseguraba que nadie pasara hambre en su pueblo. Referencias principales: Deuteronomios 14, 28 a 29 y Deuteronomios 26, 12.
Este diezmo no era anual, era trienal. Cada 3 años, Israel apartaba un diezmo especial y lo colocaba dentro de su región. Ese diezmo se asignaba a los levitas, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Este era un diezmo social. Defendía la dignidad humana, garantizaba bienestar comunitario, era una expresión de justicia divina. Israel no tenía sistema de seguros, pensiones o servicios sociales. El diezmo de los pobres era el equivalente divino de protección social, restauración económica y cobertura alimentaria. Y Dios prometía: «Y Jehová tu Dios te bendecirá en toda obra de tus manos». Era un círculo de gracia. El pueblo daba, Dios prosperaba. Basado en Deuteronomio 14, 28 a 29, cada 3 años el pueblo entregaba un diezmo diferente. Un diezmo destinado exclusivamente a los necesitados. Huérfanos, viudas, extranjeros y también los levitas eran beneficiados por esta provisión. Vendrá el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda, y comerán y se saciarán. Deuteronomio 14, 29. Propósito del diezmo para pobres. Mantener justicia social. Reflejar el corazón compasivo de Dios. Asegurar que nadie quedara desamparado. Convertir la fe en obra tangible. Aplicación en su época. En una nación agrícola sin sistemas estatales de ayuda, esta ley garantizaba que los vulnerables sobrevivieran y fueran tratados con dignidad. Aplicación para la actualidad. Este principio hoy nos llama a ser generosos, cuidar de los necesitados, recordar que la fe verdadera se expresa en justicia, ser instrumentos de compasión en un mundo roto. ¿Cómo funcionaban los 3 diezmos en total? Hoy muchas personas creen que el diezmo era un único concepto, pero si sumamos 10% anual al levita, 10% anual gastado en festividad, 10% cada 3 años para los necesitados, tenemos 23.3% anual promedio. Esto es histórico, verificable y totalmente bíblico. Israel tenía un sistema financiero teocrático social, no una ofrenda congregacional moderna. Cuando observamos los 3 diezmos bíblicos, debemos ser conscientes de algo fundamental. Todos pertenecían al Israel del pacto de Moisés, es decir, la nación teocrática, agrícola y organizada alrededor de un templo físico. ¿Y qué pasó con el diezmo tras Jesús? Entonces, ¿debo dar el 23% hoy? Aquí está la clave que libera. La Iglesia no es la nación de Israel. Nosotros no vivimos bajo la ley civil ni ceremonial de Moisés. Vivimos bajo el nuevo pacto. Cristo cumplió la ley. Ya no damos por miedo a una maldición, ni por cumplir una cuota tributaria. Pablo nunca mandó a los gentiles a diezmar. Les enseñó a dar. Aquí es donde muchos se sorprenden. Luego de Cristo, no hay mandamiento de diezmar. No hay reglamento sobre porcentaje. No se menciona pago obligatorio. No se vincula a bendición material. Cuando Pablo instruyó a la iglesia sobre dar, dijo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Dar ahora es voluntario, espiritual, proporcional, fruto del amor. No una norma legal, no un impuesto espiritual, no una condición salvadora, no una que da más gracia. La iglesia primitiva dio, no el diezmo, sino más allá del diezmo, pero motivados por amor. Sin embargo, hoy la iglesia no es esa nación. Hoy no hay templo físico como mediador entre Dios y el hombre, sacerdocio levítico como sistema institucional, heredad tribal, sistema agrícola como obligación del pacto. ¿Por qué? Porque con Cristo la ley ceremonial fue cumplida. Hebreos 7:10. Y la iglesia vive bajo el nuevo pacto. Romanos 6:14 declara: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso cambia completamente la naturaleza de la entrega. Entonces, hoy el cristiano no diezma como Israel diezmaba. No diezmamos como sistema nacional. No diezmamos como obligación legal.
No diezmamos bajo amenaza de juicio económico. Pero, ¿existe responsabilidad? Sí, solo que transformada y elevada a una nueva motivación: el amor y la gracia. Aplicación para la iglesia hoy. Hoy, el creyente da, no porque debe, no para agradar a Dios, no por miedo a maldición. Da porque agradece la salvación, apoya la misión, ama a su prójimo, reconoce que todo proviene de Dios. Nuestra motivación no es la ley, sino la gracia. Hoy damos para sostener ministerios, predicar la verdad, alcanzar naciones, sostener necesitados, fortalecer comunidades. Dar hoy es un acto de adoración voluntaria, no una cuota espiritual. 1. Dar no por obligación, sino por amor. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. La palabra necesidad, anagne, expresa presión externa, obligación legal. Bajo la gracia, la motivación no es miedo. La motivación es amor y gratitud. Dar refleja nuestra adoración, no nuestro temor. 2. Dar proporcional, justo y voluntario. Pablo no establece un porcentaje, sino un modelo, según haya prosperado. 1 Corintios 6:2. Este principio reemplaza el cálculo rígido del diezmo ceremonial. Hoy no se da por fórmula, por tarifa espiritual, para comprar bendiciones. Se da proporcionalmente, libremente, con gozo interior. 3. Dar como acto de fe y generosidad espiritual. 2 Corintios 9:8-10 muestra que Dios multiplica la semilla. Dios provee para el que da. Dar es un instrumento de justicia. Ya no hay graneros levíticos ni almacenes tribales. Ahora nuestra siembra obra en propósito espiritual. Misiones, enseñanza bíblica, evangelismo, ayuda social, cuidado ministerial. La iglesia moderna aplica el corazón del principio, no el formato ceremonial. 4. Dar revela madurez espiritual. Así como en Israel dar recordaba pacto y libertad, hoy revela identidad espiritual. Quien da, reconoce que todo proviene del Señor, afirma su confianza, participa en la edificación del cuerpo de Cristo. Quien retiene por egoísmo, pierde gozo, muestra independencia, se desconecta de la adoración y la entrega. Resumido en una frase: el diezmo era un sistema de ley para una nación. La ofrenda es expresión de amor, de gracia para la familia espiritual. La iglesia. Una aplicación práctica para hoy. Si Israel daba alrededor del 23 o 30% anual, combinando sus 3 diezmos, ¿qué nos dice eso? Bajo la gracia, un creyente que se limita al 10% ya está dando menos que un israelita bajo ley. La gracia siempre supera a la ley. En motivación, en gozo, en gratitud, en corazón. No porque sea una regla, sino porque el Evangelio ensanche el alma. Un llamado a reflexión. Pero ojo, que no estemos bajo la ley no significa que seamos tacaños. La gracia siempre supera a la ley. Tomamos los principios de esos 3 diezmos y los aplicamos así. 1. Sostenemos dignamente a quienes nos enseñan la palabra. 2. Invertimos en nuestra comunidad y celebraciones santas. 3. Somos generosos con el necesitado. No por porcentaje, sino por gratitud. Pregúntate, ¿lo que doy refleja gratitud o costumbre? ¿Lo hago para cumplir obligación o por amor? ¿Mi dar extiende el reino o simplemente cumple un hábito? Dios no busca números. Dios no busca porcentajes. Dios busca corazones obedientes y agradecidos. Hoy Dios no pide diezmo obligatorio. Pide entrega voluntaria. No pide cálculo exacto. Pide generosidad sincera. No pide contribución forzada. Pide adoración expresada en libertad. Así sabremos si la gracia opera. Si damos por amor más allá de la exigencia de un porcentaje. Reflexión final. Ahora que hemos visto los 3 diezmos, podemos notar algo poderoso.
El diezmo no era solo economía, era adoración, justicia y comunidad. Cada uno mostraba un aspecto del carácter de Dios. Santidad, diezmo levítico. Gratitud y celebración, diezmo festivo. Amor y misericordia, diezmo para pobres. Dios diseñó una sociedad donde nadie quedara fuera, ni el sacerdote, ni el adorador, ni el pobre. Y al mirar este diseño perfecto, también somos llamados a mirar nuestra vida. ¿Estoy viviendo de una manera que refleje el carácter de Dios? ¿Mi adoración es completa o parcial? ¿Mi generosidad es genuina o esporádica? ¿Mi fe se expresa en gratitud y justicia? ¿O simplemente en rituales? Dios no busca porcentajes. Dios busca corazones transformados. Dios no necesita tu dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Él busca tu corazón. Y cuando tu corazón es libre en Cristo, tu mano se abre sola para bendecir a otros, tal como Él te bendijo a ti, si has aceptado su muerte, su sepultura y su resurrección. Y hoy nos invita, otra vez, a vivir una fe que refleje su amor, su santidad y su compasión. Espero en Cristo que este estudio te haya traído luz. En Minkev, nuestra pasión es esa, acercarte más al Señor con verdades sólidas. Si este contenido ha edificado tu vida y te ha ayudado a comprender mejor la palabra de Dios, te invitamos. Dale me gusta al video, déjanos un comentario, compártelo con familiares, amigos y conocidos. Activa la campana de notificaciones para no perderte más estudios como este. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Minkev. Somos Minkev y nuestro propósito es equiparte con conocimiento bíblico profundo para crecer firmes en la verdad y maduros en Cristo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que ilumine, edifique y acerque vidas a la verdad bíblica. Soy Alexis Gordon, la voz de Minkev. Suscríbete para seguir creciendo juntos. Bendiciones. Si le gustó, dele un me gusta, suscríbase al canal y comente.